El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Un 80% de los chilenos entre los 18 y 45 años ha consultado al menos una vez por una crisis de dolor de espalda o lumbar, siendo una de las patologías más frecuentes luego de la gripe y las enfermedades respiratorias. Conversaremos de este tema junto al doctor Roberto Postigo, traumatólogo del Centro de Columna de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Hola, Pascal, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. A toda la teleaudiencia. Un tema muy importante el que vamos a conversar, porque ya lo planteaba en la introducción, un dato que me hicieron llegar justamente quienes trabajan con usted, que de hecho es la principal causa de licencias de más de 7 días, de licencias médicas de más de 7 días, el dolor lumbar. O sea, un tema que probablemente a muchas personas que están en sus casas les ha afectado en algún momento. ¿Cuáles son los tipos de dolores lumbares, doctor? Bueno, lo que tú dices es correcto. El dolor lumbar es una causa importante de licencia médica, en especial en toda la época laboral, activa de las personas, entre los 30 y los 50, 55 años. Por lo tanto, también se transforma en un problema económico, porque claro, no solamente hay que pagar las licencias, sino que además hay ausencia laboral. Claro. Por lo tanto, es un problema serio y en los cuales todos los países desarrollados han invertido mucho dinero para tratar de disminuir estos costos y disminuir evidentemente la dolencia, disminuir el dolor lumbar. Claro. Desgraciadamente, eso no ha sido posible en la mayoría de los países, a pesar de algunos protocolos experimentales, etc. Ahora, los tipos de dolores son varios. Nosotros definimos, para partir esta conversación, definiendo bien, lumbago o dolor lumbar es lo mismo. Perfecto. Lumbociática es distinto. La ciática se refiere al dolor irradiado desde la columna o la región glútea hacia la pierna hasta más abajo la rodilla. Puede ser la región de los gemelos, sea la cara posterior de la pierna o incluso hasta los dedos del pie. Ya. Eso es una ciática. O sea que irradia bastante hacia Cuando hay dolor las lumbar, extremidades. más dolor de la pierna, estamos hablando de una lumbociática. Perfecto. Cuando hay solamente dolor glúteo irradiado hacia la pierna, eso es una ciática. Perfecto. Ahora, existen dolores lumbares que también pueden irradiarse hacia el muslo y eso puede deberse a un problema de cadera que tiene síntomas muy parecidos a los problemas de columna lumbar alta. Claro. O podemos tener dolor irradiado hacia la región dorsal, hacia la espalda alta, lo cual implica probablemente otro tipo de patologías. Claro, porque acá el dolor lumbar, ubicándonos en una zona específica, estamos hablando de la parte posterior de la posterior baja de la espalda. Perfecto. Doctor, y hay varias patologías asociadas, ¿no? Sí. Me gustaría revisarlas. Tenemos, claro, una gráfica en donde podemos revisar las patologías asociadas al dolor lumbar y bueno, y ahí vamos explicando también porque hay distintos tipos de dolor. Así es. Las patologías más comunes asociadas al dolor lumbar: la hernia discal, la estenosis del canal raquídeo, el desgaste de anulares discales, las discopatías, ya vamos a hablar en detalle de cada uno, los desplazamientos vertebrales, la espondilolistesis, ¿estuve bien? Sí. Las deformidades de la columna, la escoliosis adolescente o de adulto y las fracturas por osteoporosis. Hay una amplia gama de patologías y estas son las más comunes, debe haber unas tantas más que se asocian al dolor lumbar. ¿Por cuál es la que más consultan sus pacientes, doctor? Lejos la consulta más frecuente es por dolor lumbar puro, solo dolor lumbar, y eso habitualmente se correlaciona con la presencia de alguna degeneración del disco o discopatías. Perfecto. Debo hacer notar aquí que la discopatía es un proceso fisiológico normal de todos los seres humanos. Los discos con el tiempo se van deshidratando, vamos perdiendo altura y eso hace que con la edad uno vaya disminuyendo su estatura también, cosa que todos los televidentes podrán certificarlo con sus pacientes, con sus parientes mayores.
Y por lo tanto, el tener una discopatía... Es algo finalmente, para es remarcar, es algo normal, normal es normal. de que seamos bípedos. Así finalmente. es. Y por lo tanto, esta no es una patología, pero sí produce dolor por motivos que aún... Una condición le podemos llamar, ¿no? Claro, y el dolor se produce por motivos que aún no están claros. Pero se produce dolor. Y el tratamiento y el manejo es muy sencillo y el 99% de las veces los pacientes mejoran antes de 3 semanas. Perfecto. Ahora, si el dolor lumbar tiene características distintas, sobre todo, por ejemplo, irradiación hacia las piernas, como ya lo hemos dicho, empezamos a pensar en algunas de estas patologías que son las más frecuentes. Perfecto. La más frecuente en la edad laboral, adultos, en general adultos, jóvenes y adultos, es la presencia de una hernia discal. ¿Qué significa eso? De que este disco que se está echando a perder, que parte normalmente a eso a los 30 años, comienza a tener una debilidad en su anillo y hace que parte del disco salga hacia afuera y comprime un nervio. Ya. Eso Y eso es una produce hernia. mucho dolor. Mucho dolor. Y por lo tanto, la sintomatología de eso debe incluir irradiación del dolor hacia una pierna o hacia el muslo, como lo dijimos antes. O sea, si hay esa irradiación, probablemente haya una hernia. Probablemente algo está apretando el nervio. Claro. Puede ser un tumor, puede ser otras cosas, pero un quiste sinovial. Pero lo más frecuente en la edad laboral es eso. Perfecto. 2, como vemos aquí, la estrechez del canal raquídeo, eso afecta más bien a la gente, al adulto mayor. Ya. Y eso se debe a que, progresando la disminución de la altura del disco, comienza a haber un cierto mayor movimiento entre segmento y segmento vertebral. Eso produce que aparezca artrosis en las articulaciones y va disminuyendo el diámetro del canal raquídeo. Un adelgazamiento de este canal. Del canal. Y entonces los nervios que pasan por ahí, normalmente libres, bañados, líquidos cefalorraquídeos, van a estar apretados y comprimidos. Y eso se va a manifestar en un síntoma distinto, Claro. que se llama claudicación neural intermitente. ¿En qué consiste? En que uno camina 5 o 6 cuadras y empieza a sentir adormecimiento, pesadez de las extremidades inferiores. Meses después ya no puedes caminar 5 cuadras. cuadras. No necesariamente en la zona posterior. Glútea y piernas, también la pierna en muslo, general. muslo y pierna. A veces una, a veces las dos, otras veces la otra, y con variación en los días. Hay días que uno amanece mejor y otros amanece peor, pero lo que es invariable es que con el tiempo la capacidad de marcha va disminuyendo progresivamente. Claro, y eso perjudica o afecta completamente la calidad de vida. Sí, claro. Doctor, nosotros acá siempre potenciamos que ante cualquier dolor hay que justamente consultar al especialista. Pero usted me planteaba algo antes de comenzar, que es muy importante, que también la imagenología, en este caso una resonancia magnética, no necesariamente puede detectar todo sin un examen y sin esta evaluación clínica para determinar bien de qué trata este dolor lumbar. Sí. Mira, la resonancia, yo que ya tengo mis años en esto, vine a hacer la resonancia magnética, vine a hacer el escáner y por lo tanto vine a hacer la presencia y el diagnóstico de nuevas enfermedades de la columna diagnosticadas con la resonancia. Pero una de las primeras cosas que ocurrió es que cuando se hacía en resonancia veíamos muchas alteraciones. El problema es definir cuál de esas alteraciones En la que prevalece manifiestan estado clínico y cuáles no. Y lo peor, ¿cuáles de estas alteraciones son la causa del dolor del paciente que yo estoy viendo? Para eso es, pero así, extremadamente necesario examinar al paciente y ver qué es lo que el paciente tiene, cuáles son los síntomas y cuáles son los problemas que uno detecta en el examen físico. Porque si yo me hago una resonancia, voy a tener todos los discos malos, voy a tener artrosis facetaria, voy a tener protrusiones discales, voy a tener el canal un poco estrecho y a mí no me duele la espalda. Entonces, los diagnósticos se hacen en base a lo que el paciente tenga, no lo que muestre. Por lo tanto, los pacientes cuando leen sus informes radiológicos, porque hoy día le llegan los informes, claro, dicen, doctor, tengo la espalda hecha a pedazos, soy buena para nada, seguro que me van a tener que operar. No, no hay que asustarse. Y no toda la solución para los problemas están de la mano de la cirugía. También hay una serie de otros tratamientos, ¿no? Yo diría que la menor parte de las enfermedades de la columna se van a solucionar con cirugía.
son Así de claro. así de claro. Las enfermedades que tienen compromiso neurológico, que comprimen el nervio y que le dan déficit motor, falta de fuerza, falta de sensibilidad, esas son las que con mayor probabilidad tienen alguna indicación quirúrgica. Pero, ojo, nunca es urgente. Nunca, si a ti te hacen un diagnóstico de un problema con una compresión neural, te vas a quedar paralítico en 1, 2 o 3 días. Eso no ocurre, no ocurre. No hay que apurarse, hay que darle las alternativas a los tratamientos médicos que muy frecuentemente resuelven los problemas en enfermedades que tienen tendencia o lo que llamamos nosotros historia natural a la recuperación. Claro. Por ejemplo, las hernias. Claro. Por ejemplo, algunos grados de desplazamiento, como lo vimos recién de algunas patologías de la columna, en que se desplaza una vértebra sobre la otra que se llama espondilolistesis. Claro. O en la espondilolistesis juveniles de los niños de 12 años, 14 años, 15 años, a veces a los 35 años te hacen el diagnóstico de una espondilolistesis entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, producen con bastante frecuencia dolor lumbociático, pero la gran mayoría de las veces son crisis autolimitadas que con buen tratamiento, ejercicio, van a andar bien y no necesitan operarse. Doctor, y asimismo, ¿cómo se relaciona la intensidad del dolor con o la patología o con cómo vamos a actuar frente a este dolor lumbar? ¿Qué tanto refleja, qué tan intenso sea el dolor a lo mal, entre comillas, que pueda tener la espalda? Esa es una interesante pregunta porque si uno tiene un dolor lumbar agudo, te estás duchando, sales de la ducha, te vas a secar y quedas con un dolor que te tienen que ir a buscar en ambulancia. Sí. Eso no es grave. Lo más probable es que sea un lumbago hiperagudo, que con un buen tratamiento vas a andar bien en muy pocos días y resuelto el problema. El tema importante es la duración. Que no entre en pánico si alguien tiene este dolor intenso. Lo importante es la duración. Ya. ¿Cuánto tiempo estás teniendo ese dolor intenso que te impide caminar, que te impide apoyar la pierna cuando te levantas de la cama, etcétera? Eso tiene mucho más significado que la intensidad del dolor en forma aguda. Perfecto. Doctor, ¿le parece que revisemos los factores de riesgo? Que eso también, por supuesto, que influye de parte de los pacientes que tienen este tipo de dolores lumbares. Los principales factores de riesgo, bueno, la edad, el exceso de peso, que lo hemos comentado también, hace unas semanas estuvimos conversando de la cadera y, bueno, sabemos que el sedentarismo, la obesidad, el exceso de peso en general influyen en todo este tipo de patologías. Levantar peso de manera incorrecta, estábamos viendo en imágenes también ese típico de la caja, ¿no? De levantarla desde el suelo, chueco. La genética también, factor de riesgo, el tabaquismo, factor de riesgo, yo diría que para casi todas las patologías, embarazo desde el segundo trimestre y factores de salud mental como la depresión y la ansiedad. ¿Alguno de estos factores que quiera destacar especialmente, doctor? Todos. Todos, pero hay algunos que podría elegir. Primero, a mayor edad, mayor cantidad de vértebras que sufren procesos degenerativos, por lo que comentaba, mayor posibilidad. Claro, se va adelgazando. Pero ahí no tenemos nada que hacer. Aceptarlo. Nada que hacer. Entonces, el exceso de peso, sí. Porque el exceso de peso tiene relación también con el sedentarismo y con un estilo de vida que va en contra de desarrollar una diabetes o de desarrollar una resistencia a la insulina, va en contra o va a favor de generarte placas, ¿no es cierto?, en las coronarias. Claro, es decir, problemas cardiovasculares. La obesidad es un mal que afecta al ser humano por todos lados y también a la columna, definitivamente. El alzar pesos, nadie te enseña a hacerlo correctamente. Últimamente he recibido mucha gente joven que va a los gimnasios. Eso te iba a comentar. La moda del CrossFit hace unos años, por ejemplo, de que es levantar pesos en algunos casos sin tener una técnica adecuada, ¿no? Y ciertos ejercicios, como las sentadillas con pesos mayores al peso corporal, esos ejercicios rompen los discos de frentón. Por lo tanto, yo creo que hay que revisar a nivel de los gimnasios qué ejercicio estamos haciendo y cuánta carga le estamos poniendo a nuestros discos si queremos conservarlos bien, si es que la genética nos hizo
adecuados para ello. Claro, Porque, además está esta delgada línea, ¿no? Entre que tratamos de incentivar a todos de que dejen el sedentarismo, que nos pongamos las pilas con alguna actividad, pero hay que tener mucho cuidado con la actividad y cómo desempeñamos esa actividad para que finalmente no sea contraproducente. sin duda. Pero para eso tenemos gente que Especializada, especialista, que es adecuada y por lo tanto, pero de todas maneras yo creo que es súper importante que uno mismo, como usuario del gimnasio, tenga algunas nociones de qué cosas le pueden dañar. Y si uno con algún ejercicio siente que duele un poco, adiós, Déjalo, no se hace ese, se reemplaza por otro, ¿de acuerdo? Claro. La genética tiene importancia fundamental, eso es fundamental. Hay trabajos clínicos muy lindos donde encuentran que el mayor riesgo para tener patología es la cosa genética. Y eso se ve en estudios con gemelos univitelinos, un trabajo bien interesante. Las mujeres embarazadas en el segundo trimestre habitualmente pueden desarrollar dolor lumbar. No hay que asustarse. El peso, por supuesto, Exactamente, influye. es la acomodación, esta nueva forma de pararse y por lo tanto tiene usualmente una resolución espontánea hacia fines del tercer trimestre. Así que, pero molesta, sin duda. Claro. Ahora, lo que sí hay que destacar, pero tremendamente, son los factores psicosociales o los factores emocionales. Sí, eso me llamó la atención, doctor. Tema Porque cómo la salud mental, por ejemplo, que sabemos que influye en muchísimas otras patologías, pero cómo en este caso una depresión puede influir en un dolor lumbar. Mira, las enfermedades psiquiátricas tales no son tan relevantes, son mucho más los problemas personales de algún momento de la vida, algunas alteraciones de personalidad que hacen que uno tenga una susceptibilidad mayor al dolor. No es que la gente se imagine que le duele, por ningún motivo, no quiero que se entienda eso. Lo que hay es una amplificación de la intensidad del dolor, es decir, el paciente recibe esta señal dolorosa que transmite la médula espinal en el cerebro y el cerebro la procesa mal. La procesa amplificándola. Y la puede amplificar. Exactamente. Claro. Eso se ha visto en estudios muy bonitos con resonancia magnética, en que los pacientes que tienen dolor lumbar crónico, por ejemplo, que ese es otro tema, dolor lumbar crónico, tienen, al estímulo doloroso no solamente captan las zonas del cerebro que tienen que ver con la recepción de la sensibilidad, sino que además capta el tálamo que tiene que ver con las emociones. Y ese es el punto donde se relaciona lo físico con lo psicológico o no físico. Entonces, esto es un cuento físico. A los pacientes les duele y hay que entender que les duele. Tu dolor lumbar es nervioso, así que anda a tomarte un paracetamol o anda a retar al jefe. Esa no es la solución. Claro. Al paciente le duele. Claro. Doctor, y que mencionó el jefe, importancia tiene la vida laboral, pero lo vamos a hablar de vuelta a esta breve pausa e invitarlos también a ustedes que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Y un consejo. Bueno, y seguimos conversando con el traumatólogo del Centro de Columna de Clínica Universidad de los Andes, el doctor Roberto Postigo, que nos está hablando de los dolores lumbares. Justo quedamos con una información pendiente. Las recomendaciones, doctor. ¿Hay ciertos tips, ciertos consejos que sirvan para evitar o por lo menos disminuir que sea tan frecuente los dolores lumbares? Bueno, sí, evitarlo no hay manera. Porque vamos sufriendo los cambios degenerativos que causan dolor muchas veces, no hay cómo. Uno genéticamente tiene también una sensibilidad al dolor distinta, probablemente la suya sea distinta a la mía, y en fin, dentro de la misma familia también. Pero sí podemos hacer es disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad y tratar de alguna manera de disminuir un poco el riesgo. Y como lo vimos, tenemos que ir a buscar los factores de riesgo y cómo poder manejar esos factores de riesgo. Perfecto. Entonces, uno, la vida sana, la actividad deportiva, el control del peso corporal, en general la actividad, mantenerse activo, mantenerse haciendo cosas. Caminar un poquito, aunque sea diariamente, ¿no? Ideal una marcha de por lo menos 4.000 pasos diarios. Eso es como
El desde. Es como el desde. En especial cuando uno es más viejo, porque ahí uno tiende a estar más sedentario y es la época en que el hueso se empieza a desmineralizar, claro. a debilitar, y el hueso responde a los estímulos mecánicos. Entonces, si yo estoy hablando sobre todo mujeres posmenopáusicas, 60, 70, 80 años, a los hombres igual nos llega la osteoporosis, no es una cosa exclusiva de las mujeres. Entonces, solamente el hecho del taconeo en el piso genera un estímulo mecánico para que el hueso se fortalezca. Y por lo tanto, esa taconeo, actividad... que no necesariamente tiene que ser con tacos, porque de hecho los tacos no son muy favorables, pero eso lo dejamos para otro español. Y ni el tap tampoco. No. Pero resulta que ese estímulo mecánico del paso es absolutamente necesario. Fortalece. Absolutamente necesario. Perfecto. 4 pasos diarios además te dan algún grado de mejora de la circulación coronaria, etcétera, pero no hay que caminar en el mall, hay que caminar a un cierto ritmo, ¿de acuerdo? Claro. Luego, la alimentación es fundamental, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo esto va unido. Cuando uno está con algún trastorno también psicológico, tiende a abandonar el ejercicio, a enfrascarse un poco en sí mismo. Claro, o lo mismo que comentábamos de la ansiedad. La ansiedad Claro. también genera estas Así satisfacciones de comida corta, Así que es. pasó mucho en la pandemia, estas satisfacciones cortas de la comida rápida, etcétera. Hay temor, en fin, Claro. pero el ejercicio aumenta la secreción de ciertos neurotransmisores que son buenos, que disminuyen la sensibilidad al dolor. Claro. Entonces, estamos con ejercicio, con alimentación, en definitiva, con un cambio de hábito de vida. Ahora, eso es fácil decirlo, pero a veces muy difícil de poder cumplir. De lograr, claro. Si yo salgo a mi casa o los pacientes, la gente sale de su casa a las 6 de la mañana para poder llegar a trabajar a las 8 de la mañana con un periodo de traslado largo, ¿no es cierto? Y que terminas de trabajar a las 6 o 7 de la tarde y llega a la casa a las 8. Energía no queda mucho. O sea, perdón, pero Claro. ¿cómo se puede pedir eso? Por lo tanto, ahí hay cosas que se pueden hacer en el mismo hogar. Y necesitamos por ahí tratar de, en la cosa preventiva, en la medicina preventiva, trabajar a ese nivel. Enfocarnos en Eso ese es tipo de importante, actividades. porque lo que uno puede decir tiene que tener alguna posibilidad de cumplirse. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que probablemente invertir. Claro. Porque eso es costo efectivo. Y no partir de a tratar poquito, los que es lo problemas. que decimos acá también, de a poquito, haciendo algunos Tal cual. cambios y ahí se va a ir dando cuenta también que eso va influyendo. Tal cual. Doctor, se nos pasa volando el tiempo, así que ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han llegado ¿Cómo no? a través de redes sociales con nuestro hashtag El Especialista Responde? Gaby Cisterna, si a uno le da un tirón post hacer mala fuerza, ¿qué ejercicio sería recomendable? Bueno, todo esto es muy general, obvio que Sí, por tiene que haber algo más específico, pero ¿qué? Ese tirón puede ser muchas cosas. Ninguno, porque si es que tengo un tirón es difícil que pueda hacer mucho ejercicio y lo que hay que hacer ahí es esperar un rato, tomar un antiinflamatorio, esperar 1 o 2 días que el dolor pase y recuperar entonces la actividad luego de ello. Ya, ser consciente de lo que puede haber producido este dolor también. O sea, el organismo, el ser humano está bien hecho y por lo tanto cuando por alguna parte da un signo de alarma hay que obedecerlo. No sacamos nada con que me dolió, entonces me voy a poner a hacer 100 abdominales para que se me quite el dolor. Eso no va a pasar. Perfecto, hay que darle reposo Hay más que darle bien reposo que un poco. ejercicio. Así es. Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos hacen llegar a través de redes sociales. Doraco nos pregunta, fui diagnosticada con lordosis y escoliosis en grado mínimo. La sobrecarga me produce dolor siempre en el mismo lado. ¿Algún tip para evitar esos dolores crónicos? ¿Ya son dolores crónicos cuando hablamos de una escoliosis? Sí, cuando el mismo dolor está presente más allá de 6 meses, se trata de un dolor crónico. Perfecto. Y por lo tanto, el solo hecho de ir a tratar el problema no va a resolver todo por completo. La lordosis y la escoliosis son patologías súper frecuentes que aparecen en la adolescencia. Y por lo tanto,
acompañan a uno el resto de la vida. Algunas de esas generan dolor, sobre todo al estar de pie prolongado. Ya. Más que caminar, que suele aliviar un poco. Y el tratamiento está básicamente en fortalecer la musculatura específicamente. Y algunos medicamentos que te ayudan a desensibilizar un poco el organismo a estos dolores crónicos. Perfecto. Entonces esto tiene que abordarse de dos lados. Uno, lo estrictamente mecánico, que significa tener una escoliosis, es decir, una desviación en este plano frontal, ¿no es cierto? Y dos, en la consecuencia que tiene sobre el organismo, sobre la sensibilidad general y sobre la percepción del dolor, este dolor que lleva mucho tiempo. Claro. Así que hay que trabajar los dos niveles. Y también como lo que comentábamos, ¿no? Que ante todos estos factores de riesgo es importante cuidar la alimentación, lo que decía usted, evitar el sobrepeso, etcétera, porque eso también debe influir en alguna medida en sobrecargar esta columna. También, pero aquí hay factores anatómicos y mecánicos que uno tiene que resolver con ejercicios también. Perfecto. O sea, pero eso es. Perfecto. Doctor, a ver si alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes. Fran Galavis nos pregunta, tengo dolor lumbar. ¿Es recuperable o será crónico? Es un poco amplio, ¿no? Sí, no, pero está bien. Está súper bien, ¿Sí? está súper bien. Yo daría aquí dos conceptos. Uno es dolor lumbar recurrente benigno. Ya. Recurrente porque me duele 2 semanas, se me quita, estoy 3 meses sin dolor, después me vuelve a doler un poquito, después 5 meses sin dolor, después el próximo año no me duele. Ese es un dolor recurrente benigno. Y ese dolor no es crónico y va respondiendo a ciertas patologías o ciertos detalles específicos que van ocurriendo en el proceso degenerativo lumbar. 1. 2. El dolor crónico es el dolor lumbar que tú te despiertas con dolor, te acuestas con dolor, así sucesivamente todos los días desde que partió. O sea ni siquiera disminuye. Son dos animales distintos. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, el dolor lumbar recurrente benigno se arregla con todas las cosas que hemos conversado. El dolor lumbar crónico, de nuevo, pueden haber factores anatómicos, factores psicológicos, factores ambientales, factores laborales, familiares, etcétera, que hay que ir manejando paralelamente. O sea, en un primer momento tiene que identificar bien este dolor, si Eso es fundamental. recuperable o crónico, y por eso le recomendamos también ir al especialista. Recurrente benigno o crónico. Perfecto. ¿Alcanzamos a revisar otra pregunta? No sé si alcanzamos. Ya llegamos al tiempo, doctor, pero antes de despedirnos quiero invitarlos a todos a revisar 24horas.cl porque nuestro equipo ha preparado un artículo también sobre este tema y recuerde que en el mismo sitio puede encontrar capítulos anteriores del programa. Doctor, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias. Siempre se nos hace corto porque queremos hablar muchísimo de todos estos temas que aquejan a la ciudadanía, pero le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, doctor, lo despedimos y a ustedes los invitamos a seguir en la sintonía nuestra porque ya que vienen las principales noticias de la jornada. Que tenga una buena semana. Chao. El especialista responde.